Sé que vamos un poquitito detrás del horario, pero creo que eso es una oportunidad para conectar las tres historias que son la esencia de lo que ha sido Ideas en Acción, que por suerte tiene que ver muchísimo con lo que hemos visto hoy. Y dentro de eso quería decir, ¿qué quiere decir cuando nosotros nos propusimos hacer, muy en lo que Juan Carlos comentó ahora, algo que desde Costa Rica se puede innovar a través de la innovación y la colaboración, pero que después pueda ser escalable a nivel global? Y lo primero es un espacio en el que las ideas puedan difundirse cada vez más. Y cuando empezamos en eso, Luis Diego fue uno de los que se apuntó antes de ser emprendedor un par de veces a decir, bueno, ¿cómo hacemos para tomar algún modelo que existe como el TEDx y llevamos una versión donde sentimos que puede ser más fértil? La primera historia es cómo ni siquiera fue que Ideas en Acción lanzó el TEDx Joven, sino más bien nace de un experimento que muchos de los que están acá hicimos. Incluso cuando tuvimos a Juan Carlos exponiendo el año pasado, parte es una manera diferente de contar la historia, y después de varios ensayos, que era cómo contar tantísimas cosas que quería hacer, empezó tirando un saco de papas, diciendo que ese era el peso que había perdido, además de un poco de pelo y una exnovia, antes de lanzarse a hacer todas estas transformaciones, no solo de una casa, sino de la cultura del tech. ¿Y por qué era importante cambiar la manera en cómo comunicar ideas? Y es porque a mí me había tocado por mucho tiempo trabajar en innovación, incluso tuve la suerte, muy joven, ser director de inversiones para Intel, casi con recursos ilimitados, y después de hacer un par de inversiones, ya decía yo, pero si tengo todo el acceso, todo el dinero, ¿qué es lo que está faltando? Y es que a todas las reuniones veníamos más o menos los mismos a contarnos lo que ya sabíamos y no se avanzaba mucho. Y sentíamos que importante era un espacio de este tipo en el que uno podía transformar y generar colaboraciones inesperadas cuando uno está en proceso. Tampoco contar las ideas tal vez más tradicionales cuando ya es como, vean qué increíble esta idea que ya terminó. Y parte de lo que hicimos, así como contó José en el primer TEDx Pueblo Joven que hicimos, él contó un poco de esta historia, trajo a los chicos de los que él habló en Guanacaste, y decimos que la gente empezara en este contexto a hacer una trilogía, donde uno pasaba de una fase de abrir la mente y se comprometía a hacer algo nuevo, y se lo contaba a gente que normalmente no se lo estaría contando. Entonces esta idea de hacer un skatepark parecía muy volada en el 2011 y por suerte se materializó. Pero lo importante no es solo que se diera, sino un esfuerzo muy grande en que la esencia de contar las ideas siempre fuera algo que nos llevara a contárselas a gente que eran extraños en los dos sentidos. Extraños como algunos de nosotros nos podemos sentir porque nos apasionan cosas poco comunes, pero extraños en el sentido en que tampoco éramos los que ya habíamos ido al cole juntos o ya estábamos en la misma carrera. Y ver qué pasaba cuando le contábamos la historia de extraños. Una cosa que nos dio mucha alegría fue que después de 3 años logramos que no solo lo pudieran ver ese jueves, el TEDx en las escuelas o esto, sino tener 138 sedes que estaban siendo interactivas, que estaban trayendo muchachos acá, y que las ideas que se estaban presentando de verdad pudieran lanzarse. Y de aquí vienen las próximas 12 historias para ejemplificar los principios claros que queríamos tener. Lo primero era, cojamos alguno de los temas en los que todos estamos de acuerdo que hay que transformar, pero no hemos colaborado suficiente entre nosotros. Uno es el tema del aprendizaje, y entonces fue convocar en este caso a un guatemalteco en aquel momento que no conocíamos, a Luis Bonán, y ofrecerle venir acá al TEDx Pura Vida Joven a lanzar una idea que en ese momento todavía no estaba lanzada, y que el día que vino a Costa Rica, en el 2013, lanza la versión para Android de Duolingo. Y para nosotros era que queremos ser parte de esa idea, pero tampoco solo dar una vitrina a conocerla. ¿Qué se podía lograr uno solo con difundir la idea? Un par de meses después, de hecho, a los 2 días era la aplicación número 1 en Costa Rica en educación, a la semana la número 1 en el país en el App Store, y después logramos ser el país que más lo usaba per cápita, porque sabemos que este es un lugar en el que es de importante adopción, pero no solo los que ya lo teníamos, sino ir más allá. Segundo, empezamos a hacer una serie de alianzas, también no las más esperadas, porque él no necesitaba en realidad tal vez un ingeniero local ya le había vendido un par de compañías a Google, pero él probablemente nunca hubiera hecho experimentos en escuelas por el tiempo y la burocracia que tomaba. Entonces le dijimos, trabajemos acá, vamos a ir juntos con la Fundación Gente, vamos a entrar a una escuela pública
en Desamparados y empecemos a trabajar en una nueva metodología para que algo que a nosotros ya nos parece normal, que es aprender casi que jugando en el celular 10 minutos a la vez, sea no solo no una amenaza para los profesores, sino puedan entrar. 6 meses después estábamos probando la aplicación beta, que solo se había hecho en Costa Rica en ese momento, de poder certificar lo que ahora es el Test Center, y de ser parte de desarrollar funcionalidad para que los profesores pudieran ver prácticamente que día a día, minuto a minuto, cómo van aprendiendo los estudiantes. Esto era importante porque obviamente resolvió un problema que si está acá se puede llevar no solo a la región, sino a casi cualquier lugar del mundo, pero también era para que personas que normalmente no pensarían que estarían cerca de un producto beta en el que ni siquiera Google había invertido en ese momento y estos eran profesores de una escuela pública que de pronto eran los que estaban dando retroalimentación de cómo llevar esta herramienta al siguiente lugar. Eso nos parecía muy importante. Lo segundo era el tipo de eventos que íbamos haciendo y como escribía Diana, que con Pulse también tuvimos la suerte de tenerlos de aliados desde que ambos estamos definiendo qué hacer, era qué tipo de maneras de comunicar y de interactuar con las ideas tienen que ser nuevas. Antes de que uno incluso sepa qué va a hacer, y eran desde ideas de cómo pintar tus ideas en colores, de cómo visualizarlas, de cómo, con Tomás del Camino, ver en la manera en la que estudiantes de colegio, estudiantes de la U, podíamos hackear en la realidad los espacios en los que nosotros nos movíamos. Y de ahí sale que muchos de los que tal vez ni siquiera estábamos solo en el área de tecnología, invitamos a otra conferencista a que nos planteara un reto, que era por qué en todo el mundo, en el campo de la tecnología y por ejemplo en la computación, en los últimos 20 años incluso han habido menos mujeres manteniéndose en esas carreras, algo que era un sinsentido, y que aunque se han hecho esfuerzos muy grandes hasta en lugares como en Silicon Valley, eso es una cosa que no tienen resuelto. Y ahí personas como Mónica, que en ese momento estaba trabajando con nosotros en las partes del TEDx, decidimos que parte de lo que necesitábamos hacer era coger los mejores proyectos que había a nivel mundial y cambiar un poco el enfoque. Claramente, aquí ahorita van a escuchar de Doña Dora y era buscar primero un espacio que fuera un buen socio. El Parque de la Libertad claramente tenía el sentido de hacerlo ahí. Pero cuando hablamos de innovación a través de la colaboración, lo que dijimos es, ¿qué son el tipo de mentores, no solo técnicos, que pueden ayudar en algo en el que una intervención, digamos, de 12 semanas, donde se introduzcan principios de mentoría, de la lógica de computación, de lo que tal vez ya ustedes normalmente hacen en un hackathon o algo así, se vuelva una manera para que muchachos jóvenes de verdad puedan tener el acompañamiento y las mentorías de por vida. Hace una semana, no sé si vieron una de las chicas de Invenio, que fue una de las mentoras, va a ser la primera tica y la segunda latinoamericana en ser parte de ir a Utah a una misión donde las llevan al desierto a vivir como un experimento de lo que es vivir en Marte. Ella estaba mentoreando a un grupo de chicas ahí y hace como 3 semanas estuvimos en un evento de Sociedad del Siglo XXI con don Franklin Chang, donde ellas eran en este momento ya las voceras que están llevando sus ideas afuera de lo que están creando y de lo que están haciendo. En casi todos estos ejemplos nosotros no comenzamos con una organización que ni siquiera tenía una jerarquía establecida o un solo norte, sino mucho de lo que esta asociación está teniendo, que es alguna idea que es un reto de verdad grande al que vale la pena apuntarse. Gente como muchos de los que han presentado acá, que estaban dispuestos a entender que la solución no venía solo de su organización, a que la gente que estaba aún presentando las ideas sentía que no era suficiente solo presentar la idea, sino hacerla de una manera que fuera diferente. Cuando tuvimos, por ejemplo, a Alejandro Brenes presentando la posibilidad que tiene un país pequeño de ser líder mundial en energías renovables, hicimos todo el trabajo de reconectar el Auditorio Nacional con paneles solares, que no era una cosa solo técnica, se requirió cosas hasta con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que supuestamente no se podían hacer, pero no hay mejor manera de probarlo que haciéndolo. Y entonces hoy en día estamos creo que en un mundo que me da mucha esperanza, porque cuando empezamos hace 5 años, todavía había una sensación de
bueno, y si hacemos esos espacios o se hace un hackathon un día, es esto, como qué pasa después. Por cierto, para que ustedes recuerden que el Demo Day es el próximo sábado a partir de la 1, ¿verdad, Luigi? En la Fundación Omar Dengo. Es las interacciones que salen, no solo del prototipado rápido, pero de contarle la idea a extraños, de darnos el tiempo para pensar muy fuera de nuestra organización con quién inesperadamente podríamos trabajar y de tomar retos globales muy grandes, de verdad podía ser una cosa que nos podía poner de líderes a nivel mundial. En este caso les cuento, por ejemplo, dónde estamos con el proyecto de Duolingo y donde les abro también para los que quieran colaborar. Una vez que lo hemos llevado a un par de escuelas, decidimos tratar muchos tipos, escuelas privadas que ya eran multilingües, escuelas públicas que ni siquiera tenían internet ni dispositivos, colegios técnicos privados, porque lo que queríamos era que mucha gente se apuntara a hacer el prototipo, no solo gente que sabía de computación, sino gente donde veían un gran reto. Y es, ¿qué ideas sienten ustedes que en este momento deberían ser comunicadas para buscar aliados que están muy lejos tal vez de su área tradicional? En marzo vamos a tener la próxima edición del TEDx y es cómo llevar esa historia ahí. Los que estén muy interesados en este tema de cómo tenemos más mujeres, y por suerte aquí hay una muy buena representación, pero en realidad es un esfuerzo sostenido en este país, que es muy triste que en muchas de las carreras que tradicionalmente deberían ser parte de esto, no solo los que no se han promovido, sino ha habido casi una exclusión, que quieren ser parte de ser mentoras de una nueva edición de este proyecto de Mujeres en Tecnología, donde lo vamos a llevar a Limón, pensando en siempre cómo hacemos primero algo que tenemos acá, algo que llevamos fuera del Valle Central. Y en tercero, cómo conectar más conocimiento de muy alto nivel que hay en compañías con lo que los emprendedores están necesitando. Porque el reto que nosotros vemos en Ideas en Acción no solo es esta idea de prototipado y de actuar, sino cómo personas que tienen una intención de ayudar necesitan un canal para conectarse con la gente que no ven tan seguido. Eugenia y algunos de los que están acá han participado, por ejemplo, en una iniciativa que estamos trabajando primero con IBM, de impulsar emprendedores, donde se transforma un poco la manera del voluntariado empresarial tradicional, donde no es solo un mentor que te ayuda en algo genérico, sino una compañía de altísimo nivel en sus empleados, que no tiene una manera tradicionalmente fácil de ir a encontrar emprendedores nuevos para apoyarlos, donde hemos hecho ya 2 iteraciones, digamos beta para terminar de probarlo, y lo que queremos es llevar eso a escala. Entonces, en realidad, Ideas en Acción, la idea es que sea un espacio para que ya como muchos de ustedes puedan seguir presentando, que nos digan quién más tiene que estar ahí temprano para que en un punto de inflexión en su idea podamos ayudarle en la amplificación, y que las ideas que ya hemos ido prototipando con socios sean ustedes siempre partícipes, y de las ideas en las que seguimos siendo aliados de muchos de los que han trabajado en nuestros proyectos y seguimos colaborando con cosas como el hackathon y esto, puedan tener la difusión y la escala que más le puede servir. Entonces, muchas gracias de verdad y es muy bueno ver tantas caras conocidas.